Medidas de dispersión relativa, coeficiente de variación, desviación media, desviación estándar, desviación de Pearson, medidas de asimetría, coeficiente de asimetría de Pearson, coeficiente de asimetría de Fisher, medidas de asimetría basadas en cuartiles. Hacen referencia a los números que demuestran si una variable se desplaza o se mueve a larga o corta distancia de otra. Estas tienen una relación con las medidas de tendencia central. Las principales medidas de dispersión relativa son el rango o amplitud, que está representada por el valor numérico de la frecuencia entre el límite del valor superior máximo y el último intervalo mínimo de una muestra de población. Un ejemplo es que a partir de las notas de los exámenes de un grupo de estudiantes de enfermería se han recopilado los siguientes datos. Como primer paso se calcula el valor mínimo y el máximo. El valor mínimo es 76 y el valor máximo 95. Como segundo paso se calcula el rango. Sería la diferencia entre los dos valores, que me arrojaría un resultado de 19, que me indica la diferencia entre las puntuaciones más alta y la más baja. Como segunda medida es la varianza, la cual está relacionada con la media aritmétrica de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media de una distribución estadística. Esta permite analizar la relación de los números individuales que están dentro de un conjunto de datos. Tiene dos fórmulas, cualquiera de las dos arroja el mismo resultado. Un ejemplo es que un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de una consulta en el momento de andar por primera vez. Como primer paso, se calcula la frecuencia absoluta por la variable, que serían, estos valores serían elevados al cuadrado. De cada valor, de todos estos valores se sacaría la sumatoria de cada parte. Como tercer paso se realiza el cálculo de la media aritmétrica, la cual es la sumatoria de la frecuencia por, por la muestra, sobre la muestra, que me daría un valor de 12.2. Y como cuarto paso se calcula la varianza, en la cual solo se sustituye los datos en la fórmula, que me daría un resultado de 1.68, que me permite comparar la variabilidad del conjunto de datos. Yo les voy a hablar sobre la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Es una medida que se utiliza para entender qué tanto se alejan los datos de un conjunto promedio. Es una medida que nos ayuda a entender cuánto varían los datos de un conjunto promedio. Si la desviación es grande, significa que los datos están muy dispersos o variados, mientras que si la desviación es pequeña, significa que los datos están muy cercanos entre sí. Ya. Desviación media. La desviación media se utiliza en comparación de datos, evaluación de resultados, control de cantidad y análisis de riesgo. La desviación media, aquí tenemos la fórmula como tal. La desviación media es igual a la sumatoria de xi menos x sobre n, donde xi menos x es el valor absoluto de la diferencia entre cada dato y la media. Eh, X es la media del conjunto de datos y n es el número de datos en el conjunto. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice que vamos a calcular la desviación media de los siguientes datos: 2, 4, 6 y 8. Empezamos primeramente calculando la media aritmética de los datos, teniendo en cuenta que tenemos 4 datos. N es igual a 4. Ahí tenemos, vamos sumando todos los datos que tenemos. Aquí en este caso tenemos 4 datos. 2. El valor de la media aritmética, como vimos antes, era 5. Ahora aplicamos la fórmula de la desviación media, que ahí tenemos que desviación media es igual a x menos la media sobre n. Y ahí vemos que el valor de la desviación media es 2.
Bueno, yo les hablaré de de la desviación estándar y podemos decir que la desviación estándar es una medida de la dispersión o variabilidad del conjunto de datos. Esto indica cuando se desvían los valores en promedio respecto a la medida del conjunto. Una desviación estándar baja indica que los valores tienden a estar cerca de la medida, mientras que una desviación estándar alta indica que los valores están dispersos en un rango más amplio. Bueno, en la fórmula podemos tener en cuenta que, sí, sí. En la fórmula podemos tener en cuenta que al ser una muestra, regrésale, no, te saltaste mucho. Que- Bueno, bueno. Al ser una muestra será representado con la letra S, dando igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del número de datos con el resultado al cuadrado. Esto sobre el número de datos menos uno. Y sigue. Ya, en el ejemplo podemos, para tomar una desviación estándar de una muestra, tenemos aquí unos datos que serían 5, 15, 12, 18 y 28. Esto pasándole por el resultado, como tenemos aquí la muestra, digo, perdón, la fórmula sería de la muestra en raíz cuadrada por la sumatoria entre el número de datos y el resultado al cuadrado sobre el número de datos menos uno. Esto trasladándole para continuar sería poniendo los números de datos, que sería 5 más 15 más 12 18 más 28 dando un resultado de 78 sobre el número de datos, que sería 5. Esto dividiendo nos daría un resultado de 15,6. Esto trasladándole hacia lo que podríamos poner esta tabla, que nos ayudará a nosotros a obtener un resultado un poco más cercano. Sería reducirle entre 5 menos 15,6, que sería el resultado, y dándonos una diferencia de menos 10,6. De igual manera, continuamos con todos los números de datos, asimismo restándoles. Aquí en este caso sería 15 menos 15,6, nos daría una diferencia de menos 6, de menos 0,6, de 12 menos 15,6, nos daría menos 3,6, de 18 menos 15,6, igual a 2,4, de 28 menos 15,6, nos daría 12,4. Luego de esto, el resultado obtenido en nuestra primera resta, le pasaremos para multiplicarlo, o sea, al cuadrado, y dándonos aquí el resultado anterior al cuadrado igual a, bueno, nos daría el resultado a 112,36. Abajo tendríamos de igual manera el resultado pasado al cuadrado, nos daría igual a 0,36, y menos 3,6 al cuadrado igual a 12,96, y así sucesivamente hasta llegar al resultado total. Síguele. Ya. Una vez obtenido todo este resultado, lo que podríamos hacer es sumar directamente los resultados dados a lo que sacamos elevándole al cuadrado, o que sería lo mismo pasarle a la raíz cuadrada con todo el procedimiento elevado al cos menos uno. Entonces esto nos daría un resultado de 71,3, y esto pasando a la raíz cuadrada nos daría un resultado de 8,44. Ya, desviación de Pearson. La desviación de Pearson, también conocida como eficiente de asimetría de Pearson, es una medida de la simetría de una distribución de datos. Esta indica si la distribución de los datos está sesgada hacia la derecha, que es positiva, o hacia la izquierda, que es negativa. En esta desviación hay dos versiones comunes del coeficiente, eh, del coeficiente de asimetría de Pearson. El primero es el coeficiente de asimetría de Pearson y el segundo es el coeficiente de simetría de Pearson.
La siguiente. Ya, el primero es una simetría de uno que es igual a la simetría de Pearson sobre la mediana y el sobre es la desviación estándar de la muestra. También podemos observar que X es la media de la muestra, mediana es la mediana de la muestra y, como ya había dicho, eh, el sobre, o sea, lo de abajo, es la desviación estándar de la muestra. Y en el segundo vemos la simetría 2, vemos que esta versión ajusta la escala del primer coeficiente y estos coeficientes ayudan a entender la distribución de los datos, dando un valor positivo que indica que la cola de la derecha es más larga o más pesada que la cola de la izquierda, o sea, un sesgo positivo, mientras que un valor negativo indica lo contrario, es un sesgo negativo. Ya, las medidas de asimetría. Las curvas que representan las observaciones de datos en el conjunto pueden ser simétricas o asimétricas. Una distribución de datos es simétrica si la mitad izquierda de la curva es una imagen en espejo de su mitad derecha. La distribución simétrica que solo contiene una moda siempre tiene el mismo valor para la media, la mediana y la moda. Aquí en esta imagen podemos ver la gráfica de la distribución simétrica. Como vemos, es simétrica. La asimetría es la desviación de la simétrica, es una distribución de datos, una distribución con una cola más larga a la derecha de lo máximo central. Se dice que está sesgada hacia la derecha o es positivamente asimétrica. Si la cola más larga está a la izquierda, la distribución está sesgada hacia la izquierda o negativamente asimétrica. En las distribuciones asimétricas, la media, la mediana y la moda tienen valores diferentes. Aquí en esta gráfica podemos ver que esta distribución es positivamente asimétrica porque va hacia la izquierda y la de acá es la distribución negativamente asimétrica que estaba para la derecha. Bueno, el coeficiente de asimetría de Pearson es también conocido como el primer coeficiente de simetría. Es una medida de simetría que compara la media, mediana y moda y la desviación de estándar de una distribución que se calcula como tres veces la diferencia entre la media, la moda, dividida por la desviación estándar. Ya. Bueno, ¿cómo nos podría a nosotros beneficiar o cómo nosotros podríamos utilizar? Esto nos ayudaría a nosotros a tener resultados más concretos, siendo que cuando es una relación directa se inclinará más hacia el lado positivo y cuando es una relación inversa se inclinará hacia el lado negativo. Síguele. Ya cuando esta está distribuida en varios puntos, esta no tendrá valor alguno, por lo que podríamos nosotros asumir que esta tendría un valor de cero. Síguele. Bueno, como generalidades, podríamos decir que la correlación de Pearson será representado con una letra R y esta tendrá como diferente, bueno, esta será como ya se había dicho antes, que tendrá valores exactos, no tendrá decimales, sino será números enteros. Y esta podría decir que si existe una correlación directa fuerte, sería positiva, y cuando existe una correlación inversa fuerte, esta llegará a ser negativa. Cuando hay una correlación entre uno o menos uno, es una correlación funcional, y cuando es distribuida, podríamos decir que es una correlación cero o que no existe correlación lineal. También les voy a hablar sobre el coeficiente de asimetría de Fisher. A este se le define como el tercer momento en toma a la media y es la desviación estándar. Si la distribución es asimétrica positiva o a la derecha, si la distribución es asimétrica negativa, va a la izquierda. Aquí tenemos la fórmula que es asimetría de Fisher, que es igual a la sumatoria de xy menos la media sobre la desviación típica al cubo.
Aquí tenemos un ejercicio que primero vamos a calcular la media aritmética simple, luego calculamos la desviación típica poblacional, después calculamos el momento muestral del tercer orden respecto a la media y finalmente calculamos el coeficiente de Fisher. Aquí tenemos el coeficiente de simetría de Fisher, que si la simetría es igual a cero, la distribución es simétrica. Aquí tenemos un ejemplo de asimetría positiva, asimetría negativa y simetría. Si es que la asimetría es mayor a cero, la distribución es asimétricamente positiva. Y si la simetría de Fisher es menor a cero, la distribución es asimétrica negativa. Medidas de asimetría basada en cuartiles. La simetría cuartil es una medida de asimetría que utiliza cuartiles para dividir una distribución en cuatro partes iguales. Los cuartiles son los valores que dividen los datos en cuatro partes, donde cada parte contiene el 25% de los datos. El primer cuartil, que es el Q1, es el valor que separa el 25% más bajos de los datos del resto, mientras que el tercer cuartil, que es el Q3, separa el 25% más alto de los datos del resto. La diferencia entre la mediana Q2 y el promedio del primer y el tercer cuartil, que es el Q1 más Q3 sobre